libros, todo está en los 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 libros. Buenas noches. Sigue nuestro serial sobre la crisis de la izquierda, sobre la decadencia de la izquierda, sobre el futuro, si lo tiene, de la izquierda. Discutieron aquí en las dos entregas anteriores Joaquín Leguina, Santiago Belloc, Luis Ignacio Parada y Horacio Vázquez Rial a cuento de si la izquierda se había convertido o no en una ideología reaccionaria, tal como el último de los escritores citados sostiene en esta obra de reciente aparición, La izquierda reaccionaria, ediciones B. Y hoy vamos a hacer lo mismo, discutir civilizadamente, tengamos por favor la fiesta en paz, en torno a las hipótesis, tesis, antítesis y síntesis manejadas por el filósofo Gustavo Bueno en este volumen también de reciente aparición, también publicado por Ediciones B, que lleva el título de El mito de la izquierda. Tal como anuncié hace 15 días, vamos a celebrar dos debates, filosófico el uno, exclusivamente político el otro, alrededor de este libro. El profesor Bueno, al que no voy a presentar, lo conocen todos, incluso quienes no ven habitualmente negro sobre blanco, estará presente en los dos debates. Será uno de sus polos, no sé si el polo norte o el polo sur, pero cambiará, según que hablemos de filosofía o de política, el otro polo de la conversación, es decir, su contrincante, su adversario, que no espero su enemigo. En este gabinete literario la enemistad no cabe o no debería caber, aunque a veces pocas se nos cuele de matute. Y hoy va a pechar con la responsabilidad de plantar cara a Gustavo Bueno, el pensador, escritor, politólogo y catedrático de ciencia política de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo, colaborador habitual, entre otras cabeceras, del periódico El País. La semana que viene será Santiago Carrillo, del que tampoco voy a decir nada, también lo conocemos todos. Quien se siente donde ahora está sentado no es un taburete de ring, Ignacio Sotelo. Sean bienvenidos ambos y comencemos sin más dilación esta charla. Ignacio, en 1984 publicaste El desplome de la izquierda, con sello de Acal, y ahora, recién salido, nos traes este volumen Sin Dios o con Dios, entre interrogantes, razones del agnóstico y del creyente, ediciones OAC. El creyente es el teólogo José Ignacio González Faus y el agnóstico el propio Sotelo. Ignacio, dos palabras sobre este libro. Es un diálogo y creo que es importante ver las condiciones del diálogo entre el creyente y el no creyente, porque el diálogo significa siempre la posibilidad que tienen ambos interlocutores de convencerse mutuamente, es decir, de reconocer tienes la razón. Pero en la relación creyente-no creyente esa relación no es fácil y por lo tanto los elementos fundamentales del diálogo fallan. ¿Qué es lo importante en el libro entonces? Conocerse mutuamente, porque digamos hay el escándalo del creyente, ¿cómo es posible que la presencia de Dios, que yo la vivo tan profundamente, no la pueda tener el increyente? Y el increyente tiene el mismo escándalo. ¿Cómo es presente que en el mundo y en la cultura en que estamos viviendo pueda todavía alguien creer en Dios? Pues bien, de esa mutua no comprensión se trata este libro, intentar acercarnos el creyente al increyente y el increyente al no creyente. Habrá lo mejor que organizar un debate sobre este libro, Ignacio, en el futuro. Bueno, vamos a dedicar ahora los primeros minutos de la conversación a un toma y daca rápido de preguntas y respuestas solo con el profesor Bueno, a cuento de su libro, e inmediatamente después damos curso al debate. Te ruego, Ignacio, que prestes toda la atención posible, que en tu caso es mucha, a lo que el autor del mito de la izquierda nos diga, porque es harto probable, si no seguro, que encuentres en sus palabras materia más que suficiente para la discrepancia y, por lo tanto, para la discusión. Toma nota, por favor. Ya la estás tomando, en realidad. Gustavo, este es un libro de derechas o de izquierdas. ¿Tú mismo eres un hombre de derechas, de izquierdas, ni de derechas ni de izquierdas, o estás como yo, salvando las distancias, frente a la derecha y frente a la izquierda? Yo creo que esa pregunta, que es psicológica o etológica, está fuera de lugar. Yo aquí, si militante no soy de nada, por tanto, oficialmente no soy ni izquierda ni derecha, no estoy afiliado a ningún partido. Por tanto, esta pregunta es subjetiva y es irrelevante, no por mi intimidad, sino porque es irrelevante.
son los argumentos los que interesan. Bueno, pero hay también una subjetividad, no objetividad seguramente, de los oyentes, de los que miran este programa respecto a esa postura tuya. Lo digo, muchos Fernando, piensan, te lo digo, sí. Gustavo, porque muchos Sí. piensan que eres marxista, que eres un filósofo materialista, y de hecho lo eres, Sí. y desde ese punto de vista no entienden por dónde en realidad Bueno, andas pues que me ahora. clasifiquen ellos. Y yo me puedo equivocar al decir una cosa u otra. Es que es irrelevante lo que yo diga. Es decir, mi posición que yo diga es totalmente irrelevante. Y si algunos me tienen por izquierdas y otros por derechas, pues es cosa de ellos. Es una clasificación. Bueno, decía Alain, un colega tuyo, un filósofo, sí. que cuando alguien dice que no es de derechas ni de izquierdas, eso significa que no es de izquierdas. Bueno, yo no he dicho eso. No, Yo he dicho pero no te yo he dicho que precipites. yo no me clasifico, que me clasifiquen los demás. Gustavo, no te precipites, que ahora no te iba a preguntar Por eso, por ti, sí, sí. sino por en Ya, general. ya, de acuerdo. Y bueno, probablemente Alain cuando decía eso tenía razón, pero no la tenía, a mi juicio, en cambio, Lefebvre, un filósofo comunista que luego pasó Sí, a la sí, derecha, cuando corregía astuta y perversamente a Alain, diciendo que si alguien le decía que no es de derechas ni de izquierdas, ya sabe que esa persona es de derechas. Bien. Afirmación arrogante, sectaria y reduccionista, Perfectamente, ¿o no? bien. Sí, yo lo que quiero decir simplemente es esto, que esa pregunta, yo no digo que no sea ni una cosa ni otra, yo digo que yo no me corresponde a mí decirlo, puesto que objetivamente no estoy afiliado a ningún partido, entonces mi posición se desprende de mi actuación y de mis ideas, pero no de lo que yo diga, porque me podría equivocar. Bueno, vamos a ver cómo Es decir, utilizas... esto es la crítica total, absoluta al subjetivismo y a la intimidad. Eso es la crítica, es lo que quiero decir. Eso no tiene la menor relevancia. Bueno, vamos a ver cómo utilizas la palabra y el concepto, sobre Bien, todo, de bien, mito sí. en este libro. Bien. Porque si te vas al diccionario, hay dos acepciones fundamentales de la palabra mito, y tú las citas, de hecho, en el libro. Una, relato que bajo forma de alegoría traduce una generalidad histórica, sociocultural, física o filosófica. Y la otra, fantasía producto de la imaginación. De acuerdo, sí. ¿En cuál de las dos? Segunda acepción. Segunda acepción. A pesar de que yo me tomo las precauciones, como has visto, pues de no militar en el movimiento desmitificador, porque hay muchos mitos que son pues todo lo contrario. Yo cito el mito de la caverna de Platón, y decir que hay como mito que no puede desmitificarse y otros tantos, ¿no? El movimiento de la desmitificación de la Biblia, por ejemplo, sí, la tomo en la segunda acepción. Yo quiero expresar por mito lo que se entiende en el lenguaje, en el román paladino en España hoy día. Un mito es una fantasía, y el mito a que yo me refiero es el mito de la unidad de la izquierda, no el mito de la izquierda. Por eso yo llamo las izquierdas. Bien. El propósito de tu libro es transformar ese mito de la izquierda o de la unidad de la izquierda, al que tú llamas oscurantista y confusionario, en un concepto claro y distinto. Sí, justamente. Es intentar determinar qué hay detrás de ese mito. Ese mito que a mi juicio, es una confusión y una oscuridad, es un concepto oscuro y confuso, es decir, no está destacado de los demás ni distinguido en sus partes. Entonces trato de ver qué hay detrás de ese mito. Y lo que encuentro son, entre otras cosas, 6 corrientes de izquierda, y las encuentro como un taxónomo, con todos los respetos, es decir, exactamente igual, o pretendiendo ser exactamente igual, que un zoólogo que intentase establecer las clases de los vertebrados. Forma parte de la izquierda, Gustavo, que nació en la Revolución Francesa, del asalto a la razón ilustrada, que no nació, como muchos creen, en la Revolución Francesa, sino en el mundo antiguo, en la Hélade, en Atenas. Sí, sí. Y al mismo tiempo, si eso es así, llama la atención el hecho de que la izquierda esgrima siempre como bandera la razón. Bien, precisamente es uno de los componentes, yo creo, del mito de la izquierda. El concepto de razón es un concepto ideológico, totalmente ideológico a mi juicio, y sobre todo en este campo. Es decir, ya de la Revolución Francesa, la idea del racionalismo estuvo siempre ligada a la izquierda, y sin embargo, yo por lecturas, por debates, nadie me ha sabido decir qué es la razón, más que un concepto puramente negativo, que es el que apareció en la Ilustración, y concretamente por eso mi ataque también al concepto de Ilustración, tal como se utiliza. Es decir, por ejemplo, tal como la define Kant, ¿verdad? Kant, uno de los personajes hoy día más de actualidad, se han hecho 5 ediciones de La Paz Perpetua últimamente. Yo creo que es uno de los personajes más arcaicos que se puede encontrarse hoy día entre los clásicos. Yo creo que la razón, nadie sabe lo que es, sinceramente, nadie sabe lo que es, más que 4 frases abstractas. Y yo precisamente he intentado en este libro, y lo he aplicado aquí, aplicar una teoría de la razón que tenemos dentro de la teoría del cierre categorial, que es lo que llamamos holización, que es la razón utilizada por los científicos del siglo XVIII, muchos de los cuales intervinieron decisivamente en la Revolución Francesa, tipo D'Alembert,
tipo pues la teoría cinética de los gases, la teoría celular, etc. Y esta razón no es la de Voltaire o de Volney, que no conocían, que no eran científicos, es la razón de los científicos modernos. A mi juicio, este es el concepto de razón que hay que utilizar para poder explicar la razón de la izquierda. Bueno, ¿verdad? seguimos con esto. Ignacio, Sí. antes ya de adentrarnos propiamente en el debate, te voy a pedir lo mismo que le he pedido a Gustavo, aunque quizá pienses tú lo mismo que piensa Gustavo de esa pregunta de que es irrelevante porque es subjetiva. Quiero que te definas un poco políticamente porque tú procedes de la izquierda, pasas por el grupo de Dionisio Ridruejo, que fundamentalmente era socialdemócrata o muy cercano a la socialdemocracia, entras en el Partido Socialista Obrero Español, llegas incluso a ocupar en él la Comisión de Cultura y luego empiezas a ser muy criticón de la política del Partido Socialista y te sales. ¿Cuál es tu postura ideológica en estos momentos? Bueno, efectivamente, yo diría que la diferencia derecha e izquierda es irrelevante desde el punto de vista filosófico, es irrelevante desde el punto de vista científico, pero no es irrelevante desde el punto de vista político. Es decir, tenemos actitudes distintas en la política. No me mires a mí que no he dicho eso, ¿eh? No, yo estoy contestando, contestando a lo que se me ha preguntado. Y desde el punto de vista político, yo creo que uno puede considerarse ser de izquierdas, es decir, que pretende unas determinadas cosas, que no es un concepto que sea inmutable desde el principio de la Edad Moderna o desde la Revolución Francesa hasta hoy, sino que el concepto de izquierda va transformándose en estos 200 años y en cada momento hay unos temas que se caracterizan como específicamente de izquierdas y hay otros temas que se caracterizan como específicamente de derechas. Yo no creo que exista una izquierda y una derecha definitiva y acabada y por lo tanto lo que tengo que es en la coyuntura determinada, en el momento preciso, la oportunidad, el kairos, es fundamental determinar lo que es de izquierda y lo que es de derecha. Y efectivamente eso tiene un juicio personal, porque todos los juicios, también los políticos, son juicios personales y uno se siente identificado, no totalmente nunca, con un partido en un determinado momento histórico y ese partido puede tener una evolución que no corresponda a lo que uno considera que son los problemas que caracterizan a la izquierda. Yo creo que los problemas que caracterizan a la izquierda hoy me siguen interesando y sigo considerándome persona de izquierda y lo que considero menos de izquierda es a determinados políticos que quieren lanzar la idea nosotros somos la izquierda y por lo tanto yo creo que en este país existen temperamentos políticos, subrayo, políticos de izquierda y que no están de acuerdo con los partidos que quieren tener el monopolio de la izquierda. ¿Es de izquierdas el Partido Socialista Obrero Español? Hombre, yo creo que así en general dicho tendríamos que decir hay elementos que son más claramente de izquierdas y hay elementos que son de la izquierda a que yo me identifico y otros elementos que lo son menos. ¿En qué es más de izquierda? Pues efectivamente en los elementos laicistas, en los elementos de profundización de la democracia, en menos de izquierda en los socioeconómicos, efectivamente en la política económica, por muchas razones que son objetivas, está centrándose en un punto común y las diferencias de los partidos son mínimas. Tú alguna vez has dicho, Ignacio, que socialismo, has insistido, has subrayado que socialismo viene de social y no de estatal, y que la conversión del socialismo en estatalismo es lo que ha comportado su derrota histórica. La verdad es que, visto un poco a vuelo de pájaro, en fin, el actual mapa de las ideologías, parece como si el fiel de la balanza entre la derecha y la izquierda en estos momentos fuera una mayor o menor adscripción a lo público o a lo privado, respectivamente, ¿no? Fíjate que yo creo que efectivamente es así, es decir, el haber puesto en el centro del pensamiento al Estado, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, lo que caracteriza al fascismo. Y la crítica de izquierda decimonónica fue una crítica, en el fondo, al Estado, como instrumento de dominación de clase. Y por lo tanto, todos los movimientos de izquierda del 19, tanto los socialistas como los anarquistas, eran antiestatistas.